juntos alegrarnos de la hermosa oportunidad que Dios nos da de estar en su casa, de tener un día más para congregarnos. Este es el día que Dios ha creado y en Él nos gozamos y nos alegramos. Él ha renovado sus misericordias en favor de cada uno de nosotros y le felicito por aprovechar la oportunidad de hacerlo. Hay muchos hermanos en diferentes lugares que todavía tienen problemas para poderse congregar y para poder estar de manera presencial, pero hoy tenemos la bendición nosotros de estar y es maravilloso aprovechar las oportunidades, porque mientras nosotros hagamos lo que tenemos que hacer y obremos en el tiempo en que Dios pone las oportunidades, de lo demás se ocupará el Señor. No tememos del día de mañana, porque de hecho que no es nuestro, pero nos regocijamos y aprovechamos el día de hoy, que es el día que Dios nos regala a cada uno de nosotros y en ello lo gozamos. Vamos a ir a la palabra de Dios ya al Salmo número 5, libro de los Salmos, el Salmo 5. Vamos a estar leyéndolo y vamos a estar reflexionando en él. Salmo número 5, libro de los Salmos. Es un tema, ¿cómo decirlo?, ¿no? Porque usar el capítulo, pero en realidad son salmos. 150 salmos que tenemos allí para aprender y permitir que el Señor nos hable a través del mismo. ¿Lo tiene? Aquellos que están aún en la transmisión, espero que ya lo tengan. Y vamos a leer la palabra de Dios. Dice el salmista David, en este caso: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo y en tu temor. Verso 8. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Verso 11, pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hermoso salmo, cada uno de ellos son preciosas joyas que tenemos en las Escrituras para leerlo, para entenderlo y para tomar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Es un salmo donde no aparece allí desde Escrituras antiguas la orientación del momento, del contexto en el cual David va a expresar estas estrofas, esta canción, esta alabanza, donde va a mencionar una situación, una realidad. Pero por ahí estaba mirando y no muchos, pero con algunos podemos coincidir de que seguramente o es muy probable que sea un salmo más dentro del contexto del Salmo 3 y el Salmo 4. Que no sé si se recuerda bajo qué circunstancias David escribió el Salmo 3 y el Salmo 4. No voy a preguntar para no tomar tiempo, sé que todos lo saben, pero si no pueden volverlo a escuchar de todas maneras. Pero allí el Salmo 3 y el Salmo 4 hablamos que estaban escritos en las circunstancias
donde Absalón se le había rebelado, había pegado este golpe de estado a su padre. David, para que no hubiera muerte, decide abandonar el trono junto con muchos que lo siguieron, hasta dice que el arca vuelva al templo, porque el arca, los sacerdotes se iban con él, ahí estaba la presencia de Dios, él era el hombre de Dios. Sin embargo, había habido este golpe de estado de parte de su hijo, traición y toda la violencia que esto estaba generando, y en ese contexto el Salmo 3, el Salmo 4 fueron escritos. Pero yo me animaría a decir que el Salmo 5 viene con una misma línea de pensamiento. Lo más probable que este Salmo esté también en ese mismo contexto de un David que se siente amenazado, difamado, un David que se siente estar en presencia de gente muy mala. Dijimos en el Salmo 4, da algunos rasgos de que hablaba de sus hermanos, de parte del pueblo. El Salmo 5 es un poco más agresivo en ese sentido, es decir, la perspectiva de David cuando va a hablar de los que hacen lo malo va a ser mucho más profundo, más determinante, y los va a poner en una categoría de enemigos crueles que quieren destruir. Por eso es que podríamos disentir un poquito si realmente está en el mismo contexto o no. El hecho es que David está en un problema. El hecho es de que está frente a enemigos y frente a una maldad manifiesta de diferente forma, y David está en ese conflicto, está en medio de esas circunstancias, y en medio de esas circunstancias David eleva esta oración, este canto al Señor. Cuando hablamos del Salmo en su totalidad, evidentemente, como lo hacen varios salmos y los que venimos hablando también, va a ir contrastando entre lo que es el respaldo de Dios a un pueblo que le adora, a su pueblo que cree en Él, que le busca, que se congrega, que guarda su palabra, y va a dar la contraparte de lo que Dios, o la posición de Dios con respecto a la maldad, a lo malo, y aquellos que deciden seguir malos caminos. Y ahí va a estar el contraste. Por eso que David va a decir: Señor, vos no te complaces en la maldad, y los malos esto y aquello, y va a comenzar a dar estas particularidades, porque David va a poner justamente esto, nos va a dar esta reseña, por un lado, de cómo Dios va a respaldar y respalda a su pueblo que le adora, y también cómo o cuál es la posición de Dios con respecto a los malos y con respecto a los que siguen la maldad abiertamente. Así que básicamente eso como introducción. Vamos al Salmo propiamente dicho, y vamos a comenzar desde el inicio, donde David va a pedirle a Dios, va a implorar, va a poner palabras como gemir para que Dios atienda su oración. Así que con la forma que David empieza este Salmo, nos da claras pautas de que estaba pasando un mal momento, estaba en momentos de mucha dificultad. Y es interesante ver, y esto va a pasar en muchos salmos, cómo el salmista comienza a orar desde una perspectiva dura y difícil, o hasta melancólica, y va a terminar diciendo: pero alégrense, pero regocíjense, pero haya gritos de júbilo aquellos que aman a Dios, que creen en Él, que esperan en Él. En la perspectiva de cómo a través del proceso de la oración y de ese tiempo en la presencia de Dios va cambiando la posición del salmista. Algo que debería suceder en cada uno de nosotros. Cambiar nuestra perspectiva a partir de buscar a Dios en oración. Es decir, cada vez que buscamos a Dios en oración, en verdad y con sinceridad, siempre se producen cambios. No podés o no debes salir, entre comillas lo digo, de la presencia de Dios o de tu tiempo de oración de la misma manera que entraste. Si esto sucede, a lo mejor estuviste hablando con la pared, o con la cama, o con la almohada, o con el perro, pero no estaba Dios en esa conversación. Porque cuando nosotros hablamos con Dios y entregamos nuestras cargas a Él, y ahora vamos a meternos un poco más profundo, cuando nuestra oración es sincera y verdadera, cuando entramos en la presencia de Dios, es imposible que esa oración, que terminemos esa oración y estemos iguales.
tan perturbados como cuando iniciamos. David inicia esta oración diciendo estas palabras: Señor, escucha mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Y se lo digo de esta manera, no me sale más melancólico. Porque la palabra gemir que va a usar allí David en este salmo, esa palabra gemir tiene que ver con una especie de sonido, de murmuración, de alguna manera esas frases como cuando uno dice como dando lástima, lastimoso. ¿Ha orado así alguna vez? ¿No hemos comenzado alguna oración así como, no? Se me viene una frase de un amigo mío, pero no la voy a decir, no lo van a entender. Pero así como que estamos cansados, como que estamos de última, como casi que venimos dándole lástima a Dios, venimos melancólicos, venimos cabizbajos. Así inicia David esta oración. Por eso que algunos atribuyen que quizás serían 2, tercer día de que le estaba pasando esto con Absalón. Y estaba en esta lucha. Así que por momentos se estaba sintiendo, como diríamos nosotros, quizás un tanto bajoneado. Y le dice: escucha mi gemir, esto que me sale de los labios, casi no tengo fuerzas para emitir sonido. Escucha, y le dice: está atento a mi voz, a mi clamor, es decir, Señor, esto es importante. ¿Alguna vez no nos ponemos con Dios un poco como que Dios no supiera de nuestra urgencia? Y nos ponemos ahí: Padre, obra ahora, Señor, obra y préstame atención, Señor, me estás escuchando, estás ahí. Y a veces hasta algunos se vuelven tan un poco que dicen: yo no sé si Dios me está escuchando. David dice: estate atento, Dios, como si Dios estaría distraído, ¿no? Dice: estate atento, fíjate mi gemir, mira la vocecita que me sale. Estoy de última. Así que préstame atención, Dios, préstame atención, estoy muy mal. Y en esta circunstancia comienza David la oración y comienza a hablar con Dios. Y lo maravilloso en el Salmo es que vamos a ver cómo a partir que avanza en la oración, en la misma oración empieza a encontrar respuestas. En la misma oración, la visión de David comienza a abrirse. En la misma oración, David comienza a ver el panorama cada vez más claro. Fijémonos que termina diciendo: regocijémonos, celebremos con júbilo. Pero es un proceso en ese momento y en esa búsqueda del Señor, y vamos a intentar ir tomando alguna de estas pautas preciosas. Pero David va a encontrar en la palabra la guía, va a encontrar en el asistir al templo, en la adoración, en el regocijarse, y va a empezar a poner ciertos elementos en su visión, y mientras está orando va dándose cuenta dónde debe estar, cuál es la respuesta, cómo Dios está ahí en el asunto, y paso a paso, mientras ora, David se va a ir ubicando. Si alguna vez se siente desubicado, y no hablo de una cuestión humana de alguna circunstancia, pero a veces nos sentimos que no sabemos dónde estamos parados, ¿no? El problema, las situaciones, se suman cosas, nos sentimos un tanto desordenados, nos sentimos un tanto que no sabemos exactamente dónde estamos. La oración es la respuesta. La oración es el principio de la solución para nuestra vida. David comienza de esta manera y va entendiendo cosas y se va ordenando, y termina el Salmo, como lo estamos viendo, con una gran celebración. Pero en medio de esto, verso 4 al verso 6 y verso 9 y verso 10, y yo quiero que lo leamos, David va a dar características de la maldad, en este caso representado en estos enemigos que no sabemos exactamente quiénes son, pero va a dar algunos rasgos importantes que nos van a ayudar a comprender o de alguna manera a ilustrar o a quedar al descubierto lo que nuestro enemigo al día de hoy sigue haciendo, porque más allá de las personas que el diablo use, sigue siendo el diablo el responsable, y que está detrás y que está persiguiendo y que está queriendo nuestra caída y que está queriendo nuestra destrucción. Y eso lo tenemos presente, la Biblia es muy clara en ello. ¿Contra quién es nuestra lucha? Y no es sangre y carne. Y entonces entendemos que hay
un diablo que está detrás para destruir nuestras vidas. Y que hasta que el Señor no nos venga a buscar, este diablo no se cansará de insistir para tratar de arruinar nuestras vidas. Por eso que vamos a ver cómo David va de alguna manera a desmascarar al enemigo y va a dar algunas pautas importantes que nos van a servir, y luego yo quiero que veamos algunos puntos para poder ser vencedores. Y esto del título de mantenernos activos tiene que ver con que no nos podemos dormir en medio de las luchas y los problemas. Tenemos una vieja frase, pero como ya lo titulé una vez a este mensaje así, no podemos hacerlo, y hasta creo que Franco alguna vez habló, cocodrilo que se duerme es cartera, dicen, ¿no? Bueno, zapatos, qué sé yo, hacen tantas cosas. Pero, es decir, no podemos quedarnos, tenemos que conocer la palabra de Dios y actuar, movernos, accionar en consecuencia a lo que la Biblia nos enseña. Pero leamos nuevamente el verso 4 al 6, pensando en la descripción que va a hacer David del enemigo, de estas personas. Dice, porque tú no eres un Dios que te complaces en la maldad. Va a identificarlos con la maldad. El malo no habitará junto a ti. Verso 5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, es decir, que bueno, son hacedores de maldad. Verso 6. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abomina Jehová. Verso 9 y 10, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalo fuera, porque se rebelaron contra ti. Y ahí vemos una descripción del enemigo, que allí puesto quizás en personas diversas, hoy nosotros tenemos claro quién es nuestro enemigo. Pero habla de hacedores de gran maldad, habla de mentirosos, de engañadores, de una pudrición, y en este caso tenemos que hablar moral. Dice que su garganta es como una tumba abierta, que hiede, es pudrición, es muerte. Va a mencionarnos también, y esto es muy importante, va a usar el hecho de que son lisonjeros, porque con lisonjas. La palabra lisonja, y la hemos hablado en alguna otra oportunidad, si quieren anotar una cita de referencia, es Daniel capítulo 11, verso 32, donde dice que con lisonjas seducirán a los violadores del pacto, pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Daniel 11, 32. Pero va a mencionar esto justamente cómo el enemigo con lisonjas iba a tomar, iba a capturar de alguna manera, iba a confundir, iba a seducirlos a los que estaban violando el pacto, es decir, que no guardaban la palabra de Dios. En este caso va a decir David, esta gente mala, sanguinaria, cruel, malvada. Estas son las características de nuestro enemigo, ¿verdad? El diablo es cruel, es sanguinario, es despiadado. Yo quiero decirle algo y hacerlo entre paréntesis. El diablo no tiene lástima. ¿Está bien? No es una persona que le podemos llorar la carta. Algunos, una vez dije, algunos si pudieran estarían bien con Dios y con el diablo. No se puede. Harían las paces con el diablo para que no le cause problemas. Nosotros no queremos tener nada que ver con el diablo. Y él está debajo de los pies de la iglesia. Y Dios nos ha dado autoridad sobre toda fuerza del mal. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que tomar esa autoridad y vivir como hijos de Dios, y no negociamos con el diablo, ni con sus mentiras, ni con sus ataques, y no le ponemos carita, ni nos ponemos sentimentales, sino que tomamos autoridad en la palabra y nos paramos. ¿Cuántas personas a veces aún en medio del pecado hasta hacen carita a ver si bueno, el diablo que no sea tan malo conmigo? No hay esa característica en el enemigo. Y aquí David va a dar características de estos sus enemigos, diciendo son sanguinarios, hay maldad, su garganta es como un sepulcro que se abrió. Así es el enemigo, y de esta manera lo va a presentar, pero va a presentar esta herramienta que es tan o más destructiva que lo primero, y va a decir que en el verso 9, con su lengua hablan lisonjas, y el verso 10 dice, caigan por sus mismos consejos. Es decir, este enemigo aconsejaba vestido de lisonja. La lisonja es halagar a alguien de manera un tanto engañosa. Yo lo busqué en el diccionario para que pudiéramos tener una definición más concreta.
Alabanza exagerada y generalmente interesada que se hace una persona para conseguir un favor o ganar su voluntad. ¿Ha estado frente a alguien lisonjero? Y no estamos hablando de los hijos cuando quieren algo de sus padres, ¿no? Eso lo dejamos como un artículo aparte. Se vuelven un tanto lisonjeros. Ma, vos que sos regenia, ma, vos que... ¿no? Y le hacen un todo para venir el mangazo, ¿no? Eso es un poco la lisonja, sana en ese caso. Pero de esta manera también actúa el diablo y el enemigo. Y David podía ver cómo estos enemigos confundían y robaban, por eso es que tiene mucha asociación, como habían robado el corazón del pueblo y cómo Absalón había robado el corazón del pueblo, con lisonjas, palabras bonitas, palabras que entusiasman. Pero entre esas palabras, dice David, hay consejos que están dando. Entre esas palabras bonitas van diciendo cositas y el enemigo va aconsejándote. Yo pensaba y me ilustraba y seguramente alguno de ustedes vivió, tuvo la experiencia de esos vendedores en una peatonal, por ejemplo, en una costanera, en un tiempo de vacaciones, donde con lisonjas le venden cualquier cosa. No recuerdo una vez a alguien que le habían vendido, ¿qué eran? Pinturitas, qué sé yo, que le dijeron si vos te lo pasás y no sé qué. Claro, llegó al departamento y ni para atrás, o sea, no pintaba ni un papel, ¿no? Pero le entusiasman. O algunas veces a las mujeres no pasa que le han querido vender algo y dice, ¡ay, te queda precioso! Precioso te queda, esto es para vos. Mira lo delgadita que está, ¿no? Y uno sabe que no. Pero bueno, algunos se dejan mentir. Dicen, sí, la verdad que, ¿no? Pero, ¿vieron eso que te hablan tanto? Bueno, pero, o no que venden de esta manera. Lisonjas, dicen, mienten descaradamente, porque a veces, ¿no? No, esto es para vos y te queda precioso, aprovechalo, es la oportunidad, te cayó la suerte a vos, llegaste en el momento oportuno, tenés carita de genio vos sos inteligente, ¿no? Y ahí empiezan y uno, bueno, habrá notado lo que no notaron los demás. Y uno empieza cómo entrar, ¿no? Y uno primero no, insisten y uno a veces cuando observa y venden. Y a veces cosas horribles, no sirven para nada, ¿no? Usted llegó, se las probó y ¿qué me vendieron? Creo que todos habremos caído alguna vez en una compra de esas así. Es un poco la idea del lisonjero, es un fraude, es un estafador moral, es un estafador. El diablo es un estafador, porque el diablo trabaja estratégicamente con esto, con la lisonja, con entusiasmarte, con hacerte ver que no es tan malo el pecado, con hacerte ver que esto te queda bien, que con vos no va a pasar. A esto le pasa a todos, pero a vos no te va a pasar, porque vos sos mejor, porque vos sos más inteligente, porque vos sos más capaz. Cristiano como vos, no hay. Y son lisonjas. Te va a querer hacer creer cosas ilusorias, irreales, entusiasmarte, porque en medio de todas esas palabras bonitas hay consejitos. Hace esto. No vayas allá, no digas esto, no esto, aquello. Y vienen consejitos implícitos. Y a veces entendamos que esas lisonjas o esas palabras no siempre vienen una cuestión mística, interna y a la mente. A veces viene con un estuche, viene con un cuerpo. Por eso es que la Biblia nos habla de que nuestra lucha no es contra sangre y carne, pero que hay una lucha. Y no importa bajo qué cuerpo venga, yo tengo que saber cuándo es el diablo lisonjero que quiere traerme falsos y malos consejos y cuándo es algo verdadero y de parte de Dios. Y David va a dar estos rasgos de sus enemigos. Ellos son malos, son crueles, pero son lisonjeros. Y sus consejos van llegando, y van capturando, y van convenciendo, y van haciendo errar a las personas. Ese mismo enemigo, esas mismas características, todavía las tiene el diablo el día de hoy. Y las tendrá hasta el día que sea encarcelado y que sea enviado al infierno. Hasta el momento, hasta ese día seguirá teniendo las mismas estrategias porque aparentemente le ha servido bastante. Todavía a veces nos dejamos engañar con bonitas palabras
aunque no nos suenen del todo verdaderas, pero nos gusta que nos digan cosas lindas, siempre. Y a veces nosotros tenemos que saber que si queremos vivir una vida correcta en el Señor, más de una vez vamos a escuchar palabras que no nos gusten demasiado. Pero hay un Dios de amor, de verdad, de justicia, que cada vez que nos habla para salvarnos, para corregirnos y para darnos la verdadera hermosura, que no tiene que ver con que te digan palabras bonitas por lo que sos o lo que estás haciendo, sino por la realidad de Cristo en tu vida, del precio pagado en la cruz. Si nosotros somos lindos en el Señor, buenos, justamente somos en Cristo. No debemos buscar en los halagos de nuestras características humanas, ministeriales, de servicio. Buscamos esa plenitud en el Señor. Buscamos el servirle sabiendo de que lo que soy, lo soy en Cristo. El apóstol Pablo dice, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Y no necesitamos las lisonjas de nadie, y mucho menos del diablo, y mucho menos los bonitos, entre comillas, consejos que vienen tan endulzados. David estaba experimentando esto, y hoy a nosotros nos viene tan bien entender que esto no es de ahora. Siempre el diablo actuó de la misma manera, y sabemos de dónde proceden todas esas palabras. Por eso es que le mencionaba Daniel capítulo 11, verso 32, porque el pueblo vivía esta situación, donde muchos iban a venir con lisonjas para engañar, para seducirlos, para sacarlos del camino. Y lo iba a lograr. Pero Daniel dice, seducirá a los violadores del pacto, es decir, a los rebeldes, a los que están buscando esas cosas. Pero nosotros buscamos a Dios. Y buscamos su palabra, y buscamos adorarlo a Él, y buscamos servirlo a Él. Y por eso David va a comenzar a hacer esta diferencia entre esta gente que con lisonjas y con malos consejos corrompe y produce tanta maldad, y lo que Dios hace con aquellos que le buscan. Y aquí es donde David va a comenzar a darnos también los elementos o las pautas claras de cómo vivir en esta victoria, cómo estar activo, cómo estar a la defensiva contra todo lo que el enemigo quiere hacer. Y ya desde el verso 3, cuando hablamos de que lo primero, y esto lo vamos a mencionar creo que en la mayoría de los salmos, siempre lo primero que va a aparecer es la oración. La oración. El salmista David dice en el verso 3, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. La prioridad, en lo primero que hacemos, lo primero lo cual tenemos que hacer ante todas circunstancias, es venir a Dios en oración. Ante cualquier circunstancia, ante las situaciones más difíciles o las no tanto, ante las palabras bonitas que tienen olor a lisonjas o ante las palabras, tenemos que venir a Dios en oración. Tenemos que venir a Dios con esta característica. Esta palabra, me presentaré, la palabra es arak, que significa, y es raro al principio entenderlo, poner en orden. Es decir, David dice, me presentaré, me pondré en orden en la oración, o una oración con orden, o ordenadamente. Algunos piensan que, o que tienen las características, y yo sé que acá voy a perder alguno, pero no importa, el que se pierda después lo levantamos a la vuelta. Pero allí en el lugar santísimo estaban los panes de la proposición. Eran 12 panes representando las 12 tribus, y esos panes significaban la comunión del pueblo con Dios, es decir, que Dios estaba en presencia, o el que el pueblo estaba en presencia de Dios, es decir, de una manera de cara a Dios, ¿sí? ¿Se entiende? Que el pueblo estaba presente ahí en el lugar santísimo, a través de esos panes, que todos los días de reposo tenían que cocinar nuevos panes, sacar los viejitos y volver a poner. Y los tenían que poner ordenados delante allí del Señor y representaban el estar de cara a Dios. Porque esta palabra también puede significar esto, cara, es decir, estar de frente. David lo que está diciendo es vengo. Y cuando hablo de orden, me gusta tomarlo desde la prioridad dentro del orden. Y la prioridad el orden dentro de nuestras prioridades tiene que ser la oración. Lo primero tiene que ser la oración. Dentro de todas las prioridades que tengamos, la oración tiene que estar primero. Pero un presentarse de cara a Dios. Cara a cara con Dios. Yo les mencionaba hace un momento atrás que algunos a veces entran, y vuelvo a usar las comillas, ¿no?
Entrar me refiero a ese momento donde voy y me aparto para orar y después salgo de mi lugar de oración, ¿sí? Entrar y salir en esos términos. Algunos entran y salen de la misma manera. Y a veces pasa que no entraron para presentarse delante de Dios y tener una comunión cara a cara con Dios. Nosotros hoy, por medio de Jesucristo, podemos tener una relación cara a cara con Dios. Es decir, vengo a hablarle a Dios y Dios está aquí conmigo y Él me está escuchando. Hay algunos que está el muy religioso que le agarra el ritmo de oración y le manda fruta. Es decir, ya sabe lo que tiene que decir y dijo todo, amén, y me voy. ¿No? Le dejo como el audio de WhatsApp. Porque algunos se manejan con Dios no tipo llamada, sino tipo WhatsApp, ¿no? Ahí te mando. Señor, fíjate, haceme enviar. Bueno, después cuando Dios lo vea, me responderá. Pero lo que David dice, yo me voy a presentar cara a cara delante de tu presencia. Estoy viviendo estas circunstancias, pero a la hora de orar, yo vengo a presentarme cara a cara delante de tu presencia. A veces nos falta esta intimidad y esta comunión con Dios, como aquellos panes que representaban una comunión permanente con Dios o que estaban ahí frente a la mirada de Dios, que el pueblo estaba representado ahí delante de Dios, cara a cara. Así hoy nosotros podemos venir a Dios cara a cara y que nuestros momentos de oración se entienda que estoy hablando delante del Dios Todopoderoso. Gente, parece que fuera algo requete sabido, pero a veces es muy poco entendido o muy poco practicado. A veces nuestras oraciones se han vuelto tan rutinarias, nuestras palabras se han vuelto tan de cumplimiento, otros que ni hablar de otros. Cuando yo escucho que dicen, ay, yo no sé qué decirle, ¿no? Uno se queda trabado. ¿Cómo? Yo no sé orar, pero lee la Biblia, porque a veces no sé orar, llevan 25 años de creyente, y no sé orar. ¿Cómo no sabes orar? ¿Cómo no te enseñaron del principio? Es hablar con Dios, es hablar con Dios, no tenés nada que decirle a Dios, no tenés nada que contarle, no tenés nada que escuchar de Él, no tenés ganas de estar en su presencia, es Dios, delante de quien venimos. No es un lugar místico donde grabo mis diálogos y después se los envío a Dios al cielo. No, ahí está Dios. Cuando orás, cuando estás allí donde quiera que lo hagas, en ese momento de intimidad, donde estás, está Dios. Y tenemos la posibilidad de hablar cara a cara con Dios. David estaba rodeado de esta maldad, estaba en un tiempo crítico, pero dice, Señor, pero yo vengo y me presento cara a cara contigo, en el orden que corresponde, de mañana. Lo primero, vengo a presentarme ante ti, pero no a hacer una oración más de las tantas armadas que tengo. Vengo a presentarme cara a cara contigo. Cuando nosotros venimos de esta manera, vuelvo a repetir, no vamos a salir igual. No podemos salir igual. Es imposible salir igual. Cuando venimos a Dios en oración, y alguno tendrá testimonios de esto, de cuando venimos mal y con dificultades, pero oramos y tenemos la experiencia que tuvo David. Mientras estamos orando, cosas van sucediendo, hay cambios que se van produciendo, algo está pasando adentro nuestro, y esa oración termina de una manera muy diferente como comenzó, porque estuve cara a cara con Dios. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. ¿Usted lo entiende? Esto es la oración, cara a cara con Dios, sin tener que pedir entrevista, sin tener que anotarse, sin tener que esperar un turno, cara a cara con Dios. Venimos permanentemente. Es Dios que nos atiende, que nos recibe, que nos ama. David dice, me voy a presentar ante ti, pero dice una palabra más aquí. Y esperaré. Me presentaré ante ti, voy a venir con mi oración, me voy a poner cara a cara contigo, voy a hablar contigo. ¿Y qué iba a hacer David? Y voy a esperar. Esta palabra esperar es una actitud de estar agazapado, es como una atalaya que está viendo a ver si alguien viene, que está atento, está esperando algo, está esperando algo, como cuando usted espera un remis, a ver si es el mío.
Está esperando, sabe que va a venir, lo tiene que esperar. Está atento a cuando esto suceda, porque usted lo pidió y usted lo está esperando y sabe que va a venir. Lo único que usted está haciendo es expectante a ver en qué momento llega. Esa es la palabra esperar para David. ¿Qué es lo que David dice? Yo voy a presentarme ante ti, Señor. Vengo cara a cara a hablar contigo y luego voy a esperar la respuesta. Y voy a estar allí como alguien agazapado, en cualquier momento llega. Pensaba en Elías cuando fue a orar por lluvia, allí en Primera de Reyes, capítulo 18. Y fue y se arrodilló y se puso a orar y le dijo a su criado, subí a la cumbre y fíjate si ves alguna nube. Y el criado vino y le dijo, no se ve nada todavía. Y él le dijo, volvé 7 veces. Y a la 7ª vez que volvió diciendo, veo una nube como la palma de la mano de un hombre. Y Elías, ¿qué dijo? A correr que se viene la tormenta. Elías estaba expectante, esperando. Él estaba delante de la presencia de Dios. Estaba cara a cara con Dios. Le estaba pidiendo algo que era la voluntad de Dios. Estaba pidiendo algo que Dios quería hacer. Y lo que él tenía que hacer era esperar esa respuesta. Nosotros tenemos que venir a Dios sabiendo, en principio conociendo la palabra para saber si lo que le estoy pidiendo Dios lo quiere hacer, ¿verdad? Conocemos que Dios quiere, sabemos lo que Dios prometió, entonces yo vengo cara a cara con Dios. Él es mi paz. ¿Tiene falta de paz? ¿Sabe que Dios ha prometido la paz? ¿Sabe que Dios quiere que tengamos paz? Entonces vengamos a Dios y hablemos cara a cara y esperemos porque Él va a llenarme de su paz. Tengo que estar expectante, estoy agazapado, estoy ahí esperando porque esto va a suceder. No hay ninguna duda de ello. David dice, yo voy a esperar hasta que me responda. Lo segundo que David va a entender en medio del conflicto en el que está es que no solamente era esa cuestión de su tiempo de oración, pero también dice en el verso 7 y verso 8, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. David sabía que el venir a la casa de Dios, hoy digámoslo como dice Hebreos, congregarnos era tan importante. David era alguien que amaba la casa de Dios, lo va a decir varias veces. De hecho que de alguna manera era el músico, el salmista. Él amaba la casa de Dios. Él sabía que el congregarse y el reunirse era un tiempo tan maravilloso. Al día de hoy esto sigue siendo igual. Es maravilloso congregarnos. Es maravilloso venir a la casa de Dios. Pero ¿para qué venimos a la casa de Dios? ¿Cuál era el objetivo de David de que iba a entrar al templo? Dice que iba a adorar, dice adoraré hacia tu santo templo en tu temor. David venía a adorar a Dios. David sabía que el congregarse era importante. ¿Por qué? Porque había adoración. Y si hay una herramienta, bueno, hay muchas, o por lo menos 2 concretas en la palabra, para vencer y destruir toda artimaña del enemigo, una de ellas es la adoración a Dios. Porque cuando el diablo te hace esas murallas de temores y te comienza a echar tierra encima con comentarios, con diagnósticos, con pronósticos, y comienza a querer traer incertidumbre, y te comienza a crear temor, y comenzás a sentirte solo, sola, y comenzás a sentir que están todos contra vos, y comenzás a ver que el enemigo está ahí, y comenzás a ver que son lisonjeros, y comenzás a ver que hay engaño, y el diablo te empieza a llenar de todo eso. Qué maravilloso es cuando venís a Dios, venís al templo y comenzás a adorar a Dios. Y comenzás a exaltar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dios Todopoderoso, al que te ama, al que te levanta, al que te restaura, al que se glorifica, el que ha preparado moradas eternas para tu vida, el que te compró por precio de sangre, el que te hizo reyes y sacerdotes para su gloria. Y comenzamos a adorar a Dios. Y todas esas murallas que el diablo vino queriendo sumar, ese terraplén de problema, se comienza a disipar, se comienza a desmenuzar delante de Dios, porque hay un hombre, una mujer que está adorando al Rey de Reyes. La adoración va a destruir, va a derribar esas murallas que el diablo quiere poner, que ese enemigo quiere poner
para destruirte. David dice, en medio de esta situación, yo entraré en tu casa, yo vendré a tu casa y adoraré. Y cuando nosotros adoramos pasan cosas maravillosas. Pero lo segundo, que en forma implícita David hacía o iba a la casa de Dios, es para que Dios lo guiara. Dice el texto, guíame Jehová en tu justicia, a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. O dicho de otra manera sería, haceme tomar tu camino, haceme tomar la senda correcta. David no solamente sabía que tenía que adorar a Dios, pero tenía que oír a Dios, escuchar, conocer la palabra de Dios, conocer la voluntad de Dios. Hoy tenemos la bendición de poderlo hacer, de escuchar el mensaje. Es el remedio más efectivo contra cualquier ataque del enemigo. Es el remedio más efectivo contra cualquier mentira del enemigo. Vuelvo a repetirte esto, ese enemigo sigue buscando destruirte y lo seguirá haciendo toda la vida. Pero nosotros en Cristo Jesús somos más que vencedores, toda la vida y la eterna. En el Señor tenemos el poder. Pero Dios nos ha dejado la forma y David la comienza a ver mientras está orando. Y mientras ve el panorama destructivo a su alrededor, dice, pero yo me presentaré delante de ti y voy a esperar la respuesta. Y sé que por tu misericordia voy a ir al templo y voy a adorarte. Y sabía que esto iba a tirar por el piso cualquier artimaña y mentira del enemigo. Y también dice, Señor, guíame en tu justicia, encamíname, háblame, guíame, decime cómo son las cosas, decime tu palabra, quiero que me lo digas. Y esto está justamente en esa contraposición de estas lisonjas, de estos mentirosos, con los cuales querían desviar a los demás o inclusive hacerle daño a David. Ese mismo diablo mentiroso y que quiere arruinarte y desviarte del camino, queda sin posibilidades cuando vos venís y escuchás la voz de Dios, cuando vos aprendés la palabra, cuando atesorás el mensaje, cuando sos permeable al mensaje, ¿Sabe que hay gente que a veces viene a la iglesia y no es permeable? Le iba a decir que se le notan los ojitos, pero no, porque qué sé yo. O si no, va a decir que lee los ojos, qué sé yo. No es permeable. Parece que el mensaje rebotara. O, como las telas, impermeable, resbala. Entonces, que no te resbale el mensaje. Porque hay muchos que le resbala. ¿No? Decimos esa frase nosotros, a veces le decimos nosotros, a mí me resbala eso, es decir, no lo tomo, no me hago cargo. Lo triste es que a veces en la iglesia tenemos esa actitud, nos resbala, yo no me hago cargo, será para otro, no me toca, que nos toque la palabra, que nos toque, de la forma que sea, pero que nos toque. Recuerdo un predicador que decía de joven que donde él se congregaba y el pastor predicaba y usaba algunas palabras bíblicas, pero que no las entendía él. Y el pastor hablaba del adulterio. Él era jovencito y él no sabía qué era. Pero dice, cada vez que el pastor pasaba, que se arrepintieran los adúlteros, él pasaba también. Porque dice, no sé qué es, pero capaz que lo hago, ¿no? Pero es preferible eso. Es decir, no entiendo mucho, pero seguro que Dios me lo habla a mí. No sé si lo hago o no, pero por si acaso me arrepiento. Qué bueno es cuando hay una actitud permeable. Todas me vienen bien, porque toda la palabra de Dios nos viene bien. Siempre la palabra de Dios nos edifica, nos vuelve más precisos, nos vuelve más sensibles a la voz del Señor, nos vuelve más conocedores, nos vuelve más fuertes. Siempre la palabra de Dios, sea cual sea, siempre nos va a beneficiar. La palabra de Dios es maravillosa. Así que nosotros podamos estar atentos en esto. Pero es importante que lo entendamos. Yo mientras estaba preparando este sermón, este bosquejo, tomo mis notas y ponía muchos, hágalo, hagámoslo, vengamos al templo a adorar, porque en la adoración esas mentiras del diablo se disipan. Escuchemos la palabra de Dios, seamos permeables, porque si no perdés tu tiempo. David no era, bueno, me congrego, a ver, pruebo, voy. No, este no es un lugar mágico. No es mágico este lugar. Venimos a adorar al Rey. Cuando le adoramos, hay una manifestación maravillosa del Señor.
Y cuando escuchamos su palabra y somos permeables, esa palabra quebranta, disipa las mentiras del enemigo, nos para en victoria. Pero vengamos a hacerlo, vengamos a adorar. Mira, a veces cantamos algunas canciones que son para, no digo tirarnos al piso, porque bueno, hay olor a lavandina en estos días, pero tendría que conmovernos lo que estamos diciendo. Y no cantamos, cumplimos, cantamos un rato, después un rato escuchamos la palabra y en un rato nos vamos. Y cumplí, yo estuve. No, es que ese no es el punto. El hecho es venir a adorar a Dios. Vení a adorar a Dios. Si no sabes la letra, cerrá tus ojos y adoralo. Adoralo. Decí cuán grande es Él. Habla con Él, exaltá su nombre, decirle cuánto lo amás, pero adoralo, que sean 2 minutos, 5, 10 o 1 hora, pero adoralo. No te pierdas esta oportunidad porque es esencial. Y cuando escuchás la palabra, escuchala, sé permeable, recibila. Y si decís, pero algunas cosas no entiendo, no importa, tomalas igual, porque te van a servir y el Señor va a ir dándote sabiduría para que puedas entenderlo. Lo tercero que también David va entendiendo es la necesidad de alimentar el gozo y la alegría. Verso 11 dice, pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. En el mismo versículo, 3 veces, enfatiza de una y de otra manera, regocíjense, alégrense, gócense. Esto es elemental contra las artimañas y las mentiras del diablo, mantener el gozo del Señor. La forma en la cual muchas veces el enemigo te daña y te roba oportunidades y te roba tu tiempo es cuando vas perdiendo el gozo, cuando vas perdiendo la alegría en el Señor, cuando se te hace pesado el día, pesado la semana, pesado el mes, pesada la vida. Estás en una actitud donde es peligroso. El diablo va a venir con lisonjas, con malos consejos, con mentiras. David dice, permanezcan contentos. El apóstol Pablo que dice en Tesalonicense, regocijaos en el Señor. Siempre, otra vez os digo, regocijaos, estén siempre gozosos. Y va a hablar en sus cartas en más de una oportunidad, gócense, alégrense. De una forma imperativa. Es decir, alimenten eso. Ustedes tienen que tener esa condición. No es como se sientan. No es una cuestión de que al que le toque. No, tenés que buscar que esta sea tu diario vivir. Tenés que buscar que cada día de tu vida sea un día feliz en la presencia del Señor. Más allá de las adversidades, más allá de las circunstancias difíciles, nuestra redención está más cerca. Nuestro día de salvación está más cerca. Siempre tendremos un motivo supremo para gozarnos y para alegrarnos, que es que el Señor un día nos viene a buscar. Pero gocémonos, alimentemos la alegría, alimentemos el gozo. Y tiene que ver con ese tiempo de oración, tiene que ver con mi adoración. Alimentar el gozo en tu vida, alimentar la alegría con el testimonio, con lo que Dios ha hecho. Dice, gócense, alégrense los que en ti confían. Confío en el Señor, eres un creyente, tienes motivo para estar alegre. Tienes motivo para ser feliz. Tienes los motivos y no solo los motivos, sino que tienes el respaldo de Dios para hacerlo. Alégrense los que confían en Dios. ¿Por qué? Porque Dios los defiende. Dice, regocíjense los que aman tu nombre. Den voces de júbilo, porque tú los defiendes. Tenemos motivo para permanecer alegres. Y por último, el verso 12 dice, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Y yo pensaba en este verso 12 y me detuve ahí en el hecho de este escudo, porque David va a usar en varias oportunidades este ejemplo de un escudo, que también lo vimos, si no mal recuerdo, en el Salmo 3. Esto de protegernos como con un escudo. ¿El escudo cuándo se usaba? ¿Se usaba cuando se dormía? No. ¿Se usaba en la merienda? ¿En la cena? No. El escudo era un elemento de batalla, era un elemento de guerra, era un elemento que se usaba en pleno combate. No era para dormir, era para pelear la batalla. Y David dice, Él es como un escudo que nos rodea con su favor. Es decir, implícitamente, déjeme entenderlo así y se lo comparto.
La protección y la gracia del Señor viene en un creyente activo peleando la buena batalla que tiene que pelear. Por eso es que tenemos la necesidad de mantenernos activos. Hay un enemigo despiadado que quiere destruir y lo vemos en la sociedad, lo estamos viendo en este mundo. Y miramos las noticias y miramos lo que pasa y miramos la inmoralidad y miramos la violencia y miramos las crisis y miramos y todo lo que pasa. Hay una maldad que se va proliferando en todas las esferas, en todos los aspectos. Nosotros confiamos en el Señor. Nosotros necesitamos estar activos en Dios, ser gente de oración, ser gente de adoración a Dios, ser gente en la palabra, no dejarnos confundir, ni engañar, ni seducir, ser gente bien parados en el Señor. Y para eso tenemos que también aprender a regocijarnos, a estar felices, a estar contentos en el Señor y no nos detengamos, avancemos. El escudo de Dios está con nosotros, pero ese escudo se manifiesta, se muestra ante un creyente que está peleando la batalla, que sigue adelante, que avanza, que no se queda, que no se duerme. Así que seguí adelante, avanzá más allá de las circunstancias, más allá de los enemigos que puedas ver, como veía David, que estaban ahí como agazapados, mentirosos y lisonjeros. Pero David sabía que Dios era su cuidado y que Dios era su defensa y que Dios era su protector. Así que el plan de Dios debía seguir adelante a pesar de... Debía seguir adelante a pesar de las dificultades. Sigue adelante, movilízate en el Señor. Bajo estos parámetros, busca a Dios en oración siempre. No te dejes de congregar para escuchar la palabra de Dios, para adorar a Dios. No pierdas el gozo jamás y nunca pierdas tu acción en Cristo. El escudo del Señor, el escudo de su favor y su misericordia te rodeará. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a orar, yo le pido que se ponga de pie, por favor. Usted que está aquí y aquellos que puedan estar viendo también esta transmisión, queremos orar. Y vamos a ponernos cara a cara con Dios. Cara a cara con Dios. Yo le voy a pedir a usted que está aquí o a una que está allí en su casa que cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Y quiero que entienda, que sepa que estamos delante de Dios. Delante de Dios. Delante de Él venimos. Delante de Él hablamos. El mismo Dios grande y poderoso está con nosotros y está aquí. Y Él es el que te quiere escuchar. Él es el que te ve, el que te conoce. Él sabe todas las cosas, pero quiere que hables, que te presentes delante de Él. El Señor no quiere una oración formal, cumplidora. Quiere un cara a cara contigo. Y en esta noche yo quiero desafiarte a que hables cara a cara con Dios. Si estás confrontando problemas, dificultades, si estás confrontando un enemigo, si te están haciendo la vida imposible y ves situaciones difíciles, entendés que no es contra carne y sangre, pero a su vez esa maldad se manifiesta con carne y sangre. Sabés que está el diablo detrás de esas mentiras o de esas lisonjas, de esas palabras que suenan bonitas, dulces, pero que sabés que hay engaño detrás. Todo eso está muchas veces en la forma de alguna persona. Y quizás esas palabras, quizás esa estrategia del enemigo está siendo manifestada a través de personas muy cercanas. Muy cercanas. Que en esta noche puedas cara a cara decirle al Señor, entregar tus cargas y entender que Dios es el que te cuida, pero que tienes que afirmarte en la palabra. Dios es el que te cuida, pero no pierdas el gozo. Dios es el que te cuida. No dejes de congregarte, de adorar al Señor. Habla cara a cara con Él. Habla cara a cara con Él. Quizás estés viviendo situaciones que no entiendes del todo. Habla cara a cara con Dios. Él va a traer respuesta. Él va a traer respuesta. La gracia de Dios va a estar. El favor de Dios te va a rodear.
David dice, me voy a presentar y voy a esperar la respuesta. Voy a estar esperando, voy a estar expectante. En esta noche te desafío a que ores, a que hables con Dios cara a cara, sean cuales sean tus problemas, tus dificultades, tus ansiedades, tus metas, tus luchas, sean cuales sean. Habla cara a cara con Dios y espera, porque Dios responde. Espera, porque Dios va a suplir. Espera, porque Dios va a obrar. Espera, porque Dios se involucra en nuestras vidas para hacer su voluntad, para obrar en nuestro favor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias en esta noche por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque nos hablas a través de ella. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, fiel. Cumples tu propósito. Señor, nos hablas, llegas a tiempo, siempre llegas a tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque por un lado podemos ver cómo el enemigo queda desmascarado. Podemos ver por un lado cómo el enemigo, en medio de sus estrategias malignas, intenta destruirnos. Pero también podemos ver cómo tu cobertura maravillosa está sobre nuestras vidas. A través de tu palabra, a través del gozo, a través de la alegría. Señor, en medio de la adoración, en medio de congregarnos, en medio de escucharte a ti, Señor. En medio de movilizarnos conforme a tu voluntad. Tu gracia nos cubre, tu bendición nos acompaña. Señor, en el nombre de Jesús te pido por aquellos que están mirando esta transmisión. Señor, personas que posiblemente estén viviendo situaciones similares a las que David expresa en aquel salmo, donde se ven rodeados de situaciones difíciles, se ven rodeados de un enemigo, Señor, cruel, se ven rodeados quizás hasta de esas lisonjas, de ese engaño, de mentiras, Señor, y se sienten bombardeados, se sienten debilitados. Señor, se sienten como quizás David, Señor, se sentía al comenzar este momento de oración. Pero Padre, tú le has hecho oír tu palabra para obrar en sus vidas a través de ella. Por eso, Padre, yo te pido que ahora puedan ser levantados en el nombre de Jesús, fortalecidos, Señor, que el gozo que proviene de tu misma presencia les inunde ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, y que vengan nuevas fuerzas sobre su vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Que ahora, Señor, en este cara a cara contigo, ellos puedan echar toda ansiedad, puedan echar toda carga, Señor, puedan confesarte su vida delante de tu presencia y esperar la fortaleza y esperar la respuesta y esperar el milagro, porque sin duda tú lo harás, Señor. Tú te glorificas en aquellos que confían en ti. Tú amas a aquellos que te buscan y confían en ti. Señor, en el nombre de Jesús, bendice a cada una de esas vidas en esta noche, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Pero también, Señor, aquí en tu casa,